Queridos compatriotas, me comprometí a hablar en esta entrega del contenido general de la Constitución del año de 1966, que fue proclamada el 28 de noviembre de 1966. Esa es la Constitución del presidente Balaguer. Pero es bueno recrear el hecho de que esa Constitución se proclama después de haber terminado el proceso de la Guerra de Abril de 1965, se procede a celebrar elecciones el 1 de junio de 1966, fíjense, no 16 de mayo, 1 de junio, y curiosamente, el presidente de la República se gana 1 mes y 16 días de ejercicio porque la toma de posesión no se produce el 16 de agosto del año de 1966, sino que se produce el 1 de julio del año de 1966. Eso quiere decir que el presidente Balaguer tuvo una ñapa de 1 mes y algo. Ahora, ustedes comprenderán, estamos a seguidas de la Revolución de Abril, la más hermosa revolución de América. Y entonces se producen estas elecciones con la presencia de la llamada Fuerza Interamericana de Paz, que estaba constituida por algunos países latinoamericanos y sobre todo como cobertura a la presencia de tropas militares norteamericanas que habían intervenido el 28 de abril del año de 1965. Convirtiendo lo que era una revolución nacional, la Guerra de Abril, en una guerra patria. Es importante señalar eso porque hay un cambio radical entre estas dos constituciones. La de 1963, del profesor Juan Bosch, que es la del 29 de abril, y la Constitución del presidente Balaguer del 28 de noviembre de 1966. Reflejan visiones políticas diferentes, totalmente distintas. Y esa Constitución del año de 1966 es una Constitución realmente de la que se pueden catalogar como medianas porque tenía unos 124 artículos, 4 transitorios y 120 artículos que establecían el régimen general de la República Dominicana, la organización de los poderes públicos, los derechos fundamentales y el mecanismo de reforma constitucional. Uno se encuentra que los trabajos de esa asamblea empezaron el 29 de septiembre del año de 1966. Se reunió la Asamblea Nacional integrada por el Senado y por la Cámara de Diputados. Y el presidente de esa asamblea fue el licenciado Rodolfo Valdés Santana, que era representante de la provincia de la Altagracia, y la vicepresidencia en don Patricio Badía Lara, representante de la provincia de Espaillat. Uno resultó ser presidente del Senado y el otro de la Cámara de Diputados. Yo he señalado en una de nuestras conversaciones anteriores que el doctor Balaguer, aunque ciertamente se presentó un proyecto a cargo de los legisladores del Partido Reformista, que naturalmente tenían por misión desarrollar los artículos que se iban a aprobar, se creó una comisión, digamos, de dirigentes del Partido Reformista y allegados al presidente Balaguer, que sesionó en la calle Doctor Delgado, donde tenía una oficina el licenciado Luis Julián Pérez. En esa comisión participó el magistrado fallecido Víctor Gómez Vergés, del Tribunal Constitucional, quien fungió
como mecanógrafo secretario por sus grandes habilidades, ¿verdad? Y entonces él cuenta en una obra donde se aborda la cuestión cómo él tomaba aquellas conversaciones, y yo diría que el hecho más relevante es el tema de la reelección. En esa comisión, pues naturalmente, el tema de la reelección se plantea, se divide las opiniones, uno que pongan la reelección, otro que no la pongan, y finalmente se impone el criterio de que el texto constitucional no hablase de la reelección. No decía ni que sí ni que no, lo que obviamente permitía la reelección indefinida, porque no se establecía ningún tipo de límite. Y ese fue el criterio que tuvo la comisión y que finalmente la Asamblea consagró, a pesar de que en algún momento se habló de que se pusiese expresamente, se consagrase la reelección presidencial. Entonces, este artículo no tiene grandes cambios en la estructura liberal tradicional, nada que ver con el articulado de la Constitución Social del 29 de abril del año de 1963, es tradicional, no hay ningún aspecto funcional nuevo, hay algunas involuciones, por ejemplo, ya la terna para elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas no se hace por la Cámara de Diputados al Senado, sino que pasa al Poder Ejecutivo, un mecanismo de control. En una de las sesiones que se desarrolló para la aprobación de la Constitución del año de 1966, alguien pues sugirió que se prohibiese formalmente la posibilidad de deportar a los dominicanos de su propio país. Y eso se rechazó. Y como consecuencia fueron muchos los dominicanos que se vieron impedidos de regresar a su tierra cuando salían de la República Dominicana. Tenían lo que se llamaba en la Dirección de Migración impedimentos de entrada. Bueno, en la estructura general, los derechos fundamentales, los derechos individuales, no había cambio esencial, la composición bicameral, Senado, Cámara de Diputados. Bueno, esa es la forma esencial de esa Constitución. Naturalmente, para los fines nuestros, es muy importante que ustedes comprendan que en esta Constitución del año de 1966, los jueces son elegidos por el Senado de la República, un órgano político. Fíjense bien, los jueces de la Suprema Corte de Justicia y todos los jueces de los tribunales del orden judicial eran escogidos por el Senado de la República. De ahí que había un doble control del partido mayoritario en el Senado, pero también de cada senador en su provincia. Si el juez se portaba bien y ese senador era reelecto, pues podía reconducir el periodo nuevamente de los jueces. Ustedes saben lo que eso supuso para la dependencia del poder judicial, en este caso específico, de los jueces, y el tema presupuestario del Poder Judicial salía prácticamente de la Procuraduría General de la República, para que ustedes vean cuál era la situación. Esta Constitución, sin embargo, fue motivo de enfrentamientos importantes entre el bloque opositor y el bloque oficialista. La oposición presentaba cuestiones que les parecían de interés. Por ejemplo, la oposición planteó que se estableciese el fuero y la autonomía universitaria.
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso no fue consagrado en la Constitución. Se habló de reducir, de aumentar, no de reducir la edad para ser presidente de la República, porque Trujillo llegó con 30 años de edad a la presidencia. Entonces se planteó que fuesen 35 años para la presidencia. También la oposición planteó que los gobernadores provinciales, las gobernaciones provinciales fueran suprimidas por innecesarias. Imagínense ustedes, normalmente el gobernador es el representante del Poder Ejecutivo. Tiene muchas limitaciones, pero hablando de algo más sustancial, la oposición presentó una moción de que a la Suprema Corte de Justicia se le otorgase conocer y decidir recursos especiales de inconstitucionalidad. Esa propuesta contó con la simpatía de muchos sectores en la vida nacional y fue vista como una garantía de la protección jurídica de los derechos fundamentales del hombre. Naturalmente, eso también fue rechazado. De manera que, como ustedes han visto en esta rápida panorámica, no hay aquellas cuestiones fundamentales que uno pudiese decir la caracterizan a esa Constitución. Es una Constitución normal, conservadora, producto de un escenario en el cual el país ha tenido un enfrentamiento entre hermanos, o la causa noble de la Constitución, la vuelta a la constitucionalidad, pero no hay ningún aspecto así grandioso que nosotros debamos destacar. Sin embargo, esta Constitución es en realidad es la que más ha durado en la historia de la República Dominicana sin ser reformada, porque estuvo vigente sin ser reformada desde el 28 de noviembre del año de 1966 hasta el 14 de agosto del año de 1994. Y de eso vamos a hablar porque esa Constitución tiene relevancia, como dirían los constitucionalistas, relevancia constitucional. 1994. Hemos llegado al análisis somero, por supuesto, porque en estos espacios no podemos agotar de manera estricta el contenido de ninguna de esas reformas constitucionales. Más bien es un acercamiento de aquellas cuestiones generales partiendo del hecho de que el corpus, el cuerpo total de la Constitución no varía en estas reformas, sino que son determinados aspectos a reformar como consecuencia de razones coyunturales o de principios o situaciones creadas en el ambiente político en el país. Esta reforma se produce después que en unas elecciones muy reñidas, pues hay un impasse y tienen que reunirse el presidente Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez. Y lógicamente hay una reunión en la Biblioteca de la República Dominicana, que es una biblioteca que quedaba, no sé si todavía está, frente al Palacio Nacional, en la acera norte, con la mediación del misionero del diálogo, Monseñor Agripino Núñez Collado, que a la sazón era rector de la Universidad, de la Pontificia Universidad Madre y Maestra, y del embajador Graham, que era canadiense y que estaba acreditado y formaba parte del staff de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Entonces, pues hay un gran enfrentamiento, hay una verdadera dislocación de los listados,
hay una gran cantidad de urnas, de mesas electorales que no pueden ser contabilizadas. El sentimiento general es de que el doctor José Francisco Peña Gómez ha ganado esas elecciones y con el acuerdo de Santo Domingo, pero no había celulares, me llama a mi residencia, eran más o menos entre las 10, 10 y media de la noche, y me dice, quiero verte en la Internacional Socialista, pero no vayas al salón donde se va a reunir la comisión política, vete a la cocinita de la Internacional Socialista. La Internacional Socialista, para los más jóvenes, estaba ahí en la López de Vega, más o menos en el lado sur de lo que hoy es una plaza importante en la López de Vega, donde hay teatro y hay cine y hay otras entidades comerciales. Y entonces, cuando yo llego a la cocina de la Internacional Socialista, él me dice, compadre, yo soy presidente de la República por 2 años. Yo le digo a Peña, digo, pero ¿cómo así, José Fran? Me dice, es que se ha llegado a un acuerdo con Balaguer, me cuenta todo, y me dice, y tú tienes que escribir esta noche la proclama de la Junta Central Electoral que va a declarar el empate. En mi memoria yo narro cómo fue esa conversación, porque esto es sencillamente lo que nos interesa es el hecho de la reforma constitucional. Y, por supuesto, me dijo, tú tienes que estar mañana a las 10 de la mañana porque nosotros nos vamos a reunir con el doctor Balaguer en su casa. Y así fue. Y en esa reunión, por razones que yo realmente desconozco, ya el doctor Peña Gómez, que sí debo decir, me indicó, tú tienes que escribir la proclama de la Junta Central Electoral declarando empate a las elecciones. Yo le hago algunas consideraciones sobre el hecho de que en el régimen presidencial se gana con un voto. En el régimen parlamentario sí se puede cuando hay empate de una coalición electoral o de grupos electorales, porque el régimen parlamentario depende del número de parlamentarios. Y si un bloque saca 40 y el otro saca 40, hay un empate. Y si son 2 bloques totalmente antagónicos, pues se da la posibilidad, como pasó en algún momento en Israel, de que los 2 partidos que han participado y han empatado se repartan el periodo de gobierno. Entonces, bueno, yo le hice algunos señalamientos de tipo constitucional y efectivamente al otro día a las 10 de la mañana estaba con él, fuimos a la casa del doctor Balaguer. El doctor Peña Gómez, no sé por qué razones, cambió de idea en la noche, porque de pronto yo llegué en mi bolsillo con la resolución escrita a mano, después de estar trabajando en ella hasta las 4 de la mañana, me dijo, no, mire, compadre, yo no acepto ser presidente que no sea con el voto popular. Entonces, bueno, me dijo, móntate, vamos donde el presidente Balaguer, y ahí esa es la parte anecdótica, pero ahí se decidió, después de mucho va y viene, que se iba a hacer una reforma constitucional. Yo debo decir, para que ustedes lo sepan, que la determinación de José Francisco Peña Gómez fue esencial, porque evidentemente el doctor Balaguer, frente a la negativa del doctor Peña Gómez de hacer, digamos, realidad lo que ellos habían pactado la noche anterior, por las razones que tuviese el doctor Peña Gómez, el doctor Balaguer se veía un poco, digamos, desorientado, si es que se puede decir así, porque ahí yo no imaginaba, y me lo entendí después, la gravedad del momento que se estaba viviendo en la República Dominicana,
porque hay una obra del general Soto Jiménez que se llama Los muchachos de la democracia, donde relata una gran cantidad de coroneles, más de 100, que estaban, es más, yo puedo decir, habían ido a Jaina y le habían hecho el saludo al doctor Peña Gómez y le habían dicho a sus órdenes, comandante en jefe. Yo no sabía eso, pero yo sí estoy seguro que el presidente Balaguer lo sabía. ¿Por qué yo lo digo? Porque después de 1 hora y media, 2 horas de conversaciones, que el doctor Balaguer estaba eludiendo el hecho, él llegó a decir, pero habíamos llegado a un acuerdo. Yo, que tenía en mi bolsillo el acuerdo, me di el gusto de leerlo. Sí, sí, presidente, yo aquí me tocó a mí, porque él dijo, alguien fue encargado de eso. Yo lo dije y leí mi acuerdo, escrito a mano. Entonces, ¿qué pasa? En ese lapso, pues naturalmente ya las cosas estaban muy difíciles hasta que el doctor Peña Gómez dijo, bueno, presidente Balaguer, si usted no puede, porque en un momento el presidente Balaguer dijo, yo tengo una reunión con los otros esta tarde a las 4, eso era el PLD, que tenía debajo de la manga el Pacto por la Democracia. Y entonces, yo no sé si voy a poder reunirme. Entonces, el doctor José Francisco Peña Gómez movió sus brazos con ese gesto característico y dijo, bueno, doctor presidente Balaguer, si usted no tiene tiempo, dejemos esto. Cuando el doctor Peña Gómez dijo, dejemos esto, y ahí es donde entra el conocimiento que tenía Balaguer de lo que realmente estaba pasando, porque ahí lo sabían 2 personas. Lo que sabían la magnitud de la crisis que se estaba jugando eran el presidente Balaguer y José Francisco Peña Gómez. Entonces, como por encantamiento, el doctor Balaguer dice, bueno, lo que podemos hacer es nombrar una comisión para la reforma constitucional. Yo escojo al doctor Pedro Romero, confesor, y usted escoja 2. O sea, no le da Peña 1, le da 2, porque ya Balaguer se da cuenta de lo que significa que Peña se pare ahí. La toma de posesión era el 16 de agosto, estamos hablando del 11. Y entonces le dice que escoja 2, y el doctor Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez, Peña escoge, y le dice, bueno, yo escojo al doctor, al querido compueblano, espiritual y hermano, Emanuel Esquea Guerrero, que es un dirigente del partido, que es un jurista destacado, y escojo a mi amigo, el doctor Milton Ray Guevara, que es un dirigente de la sociedad civil, ha estado trabajando por el desarrollo de la justicia. Bueno, y nosotros salimos para el Palacio y estuvimos trabajando en la reforma desde más o menos las 2:30 hasta las 5:15, donde se terminó de redactar. Romero, el doctor Esquea y yo. Esa es la reforma más importante que ha tenido la República Dominicana desde el punto de vista del impacto político, por lo que estaba en juego, que era la paz de la familia dominicana, que si en ese momento todo estaba preparado para evitar la vulneración una vez más de la voluntad popular expresada libremente en las urnas. Entonces, ahí se aprueban cuestiones fundamentales para el devenir, el desarrollo de la sociedad dominicana. La doble nacionalidad. Yo les comenté en una de las entregas anteriores que las constituciones dominicanas, en virtud de la famosa cláusula de Trujillo de la nacionalidad dominicana a perpetuidad, decían esas constituciones, la adquisición de otra nacionalidad implica la pérdida de la nacionalidad dominicana. Pero aquí, gracias a José Francisco Peña Gómez, Balaguer no tuvo oposición, se expresa en el párrafo 4 del artículo 11 sobre quiénes son dominicanos. Se dice, la adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la nacionalidad dominicana. Entonces, eso es una cosa extraordinaria.
Pero también hay un aspecto que va a ser fundamental para el desarrollo del poder judicial en la República Dominicana. Y es que hasta ese momento los jueces los escogía el Senado de la República con la mayoría política dominante. Y claro, yo le dije a ustedes que salvo la Suprema Corte de Justicia, donde el doctor Balaguer asumía su criterio, y digo el doctor Balaguer porque cuando el presidente Guzmán fue presidente en las condiciones posteriores al fallo, a lo que se llamó el fallo histórico, el Partido Reformista conservó la mayoría del Senado. Y entonces era el Senado el que escogía a los jueces. En el caso del presidente Jorge Blanco no fue así, pero no hubo el cambio generalizado porque aunque se nombró en la Suprema Corte de Justicia a uno de los más graves, los más grandes, se nombró a uno de los más grandes y notables juristas dominicanos, el magistrado Manuel Vergés Chupani, que estuvo 16 años en la Suprema y 4 años de presidente, después de haber recorrido todo el escalafón judicial, juez de paz, juez de instrucción, juez de corte. En Samaná estuvo como juez de instrucción y era profesor del Liceo de Samaná, una de cuyas fundadoras y la primera directora fue nuestra madre Ángela de Rosario de Ray. Entonces, fíjense ustedes, aquí se introducen grandes cambios y dice en el artículo 63, oigan qué número, curioso, lo de los números tienen su importancia, el artículo 63 de esa Constitución del 94 dice que el Poder Judicial gozará de autonomía administrativa y presupuestaria. Oigan bien, fue la del 94, no fue la del 2010. Es a partir del 94 que el Poder Judicial maneja su presupuesto, su autonomía y puede nombrar sus empleados, autonomía administrativa y presupuestaria. Se habla de que la ley reglamentará la carrera judicial. También en el párrafo tercero se habla de que los jueces son inamovibles, sin perjuicio de lo dispuesto en el acápite 5 del artículo 67, que habla ese artículo 67 de las atribuciones que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia, ese poder de ejercer la más alta autoridad disciplinaria sobre todos los miembros del Poder Judicial, si han cometido alguna falta. Y entonces, muy importante, aquí se crea por primera vez el Consejo Nacional de la Magistratura. Y esa composición del Consejo, en el artículo 64, numeral primero, el presidente de la República que lo presidirá, el presidente del Senado y un senador que pertenezca a un partido diferente. Esa fórmula se fue mejorando después en otras constituciones, pero obviamente un partido diferente al partido del presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado escogido por la Cámara que pertenezca a un partido diferente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un magistrado de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella misma, quien fungiría de secretario. Entonces, a partir de ese momento, le corresponde a la Suprema elegir, ya no es el Senado, fíjense, al Senado le quitaron la posibilidad de escoger a los jueces de la Suprema. Pero a partir de ahí, en el artículo 67 de la Constitución, es la Suprema la que elige a los jueces de las Cortes de Apelación, del Tribunal de Tierra, de los juzgados de primera instancia, los jueces de instrucción, los jueces de paz y sus suplentes, los jueces del Tribunal Contencioso Tributario
y los jueces de cualquiera tribunales del orden judicial. Es decir, ese es un gran paso de avance. Eso se mantiene, lo que permite fortalecer la carrera judicial, porque con la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura, pues naturalmente hay una carrera judicial que empieza desde la incorporación del aspirante a juez, que ya se incorpora como juez de paz y entonces avanza. Y lógicamente la finalidad es que sean jueces de carrera los que se incorporen al estamento fundamental de la administración de justicia. Y claro, eso desde la Corte de Apelación hasta todas las jurisdicciones que yo he mencionado. Pero en el caso de la Suprema, la Constitución dice que el 75% de sus integrantes deben ser jueces de carrera y un 25% abogados en ejercicio, académicos que vienen a contribuir con la fortaleza de la administración de justicia. Hay un aspecto sumamente interesante, y es que como consecuencia de lo que pasó, el doctor Peña Gómez apeló a un mecanismo que se usaba a principios del siglo XX. Yo recuerdo que por el número de emisoras radiales puertorriqueñas que se sintonizaban en el espectro radial de nuestro país, pero en la provincia de Samaná, donde las emisoras puertorriqueñas se escuchaban como locales, pues uno sabía que existían los colegios cerrados. Al inicio de la etapa del gobernador Luis Muñoz Marín, que fue uno de los grandes líderes de Puerto Rico, el creador del Estado libre asociado. Entonces, evidentemente, pues una manera de combatir el fraude y todas esas cosas que habían pasado era crear los colegios cerrados, y eso se estableció claramente en el artículo 89 de la Constitución, de esa reforma del 94. En el párrafo del artículo 89 se decía: las asambleas electorales funcionarán en colegios electorales cerrados. Y claro, había una lista primero se hacía una lista de concurrentes, y entonces uno se colocaba en un lugar porque no cabían. Hay locales donde con varias mesas no podían estar todos los que iban a votar. En fin, era una tentativa de hacer menos fraudulentos los comicios electorales en esa época. Como ustedes pueden ver, ahí hay un cambio fundamental, porque hay otro que no se puede dejar pasar por alto, y es que se separaron las elecciones. Se separaron las elecciones porque José Francisco Peña Gómez creía en el liderazgo local. Y, naturalmente, una cosa fundamental que ustedes deben saber: se acortó el periodo del presidente Balaguer. Se proclamó por 2 años, del 94 al 96, y en ese 96 se iban a hacer las elecciones presidenciales. Pero, naturalmente, se separaron las municipales y las provinciales de las presidenciales, y ese fue un gran aporte del doctor José Francisco Peña Gómez, que se convirtió en una fuente generadora de grandes liderazgos locales en el ambiente municipal y congresual. Eso se perdió con la reforma del año 24, porque se ha vuelto, salvo un transitorio que hay para las elecciones del 28, se han vuelto a juntar elecciones, y a mí me parece que ese es un daño enorme a la democracia, que eso conspira. La democracia, lo que se utilice como recursos para la democracia, no se puede considerar como gasto, sino como una inversión en paz, en prosperidad, en institucionalidad. Entonces, si se gasta dinero para muchas cosas, pues naturalmente yo creo que eso amerita que se gaste. Y yo le estoy hablando de cosas
que yo he planteado públicamente. Aquí hay unas declaraciones mías. Lamentablemente esto no tiene la fecha que yo siempre le pongo a estas cuestiones. Dice: no creo que el país deba juntar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. La vida municipal es la primera escuela de democracia de un país. Lo mejor para el desarrollo municipal es que las elecciones sean cada 2 años con las limitaciones del uso de recursos que se aconseje la ley y los organismos electorales. Digo, cada 2 años, es decir, con un interregno. Lo que se aprobó fue en el 2010 que unas iban a ser en el mes de febrero y las otras en el mes de mayo. Ahora se cambió eso. Y eso es un error, para mí, enorme, porque eso va a anquilosar el desarrollo del liderazgo local. Bueno, pero eso se hizo. Pero hay algo que nosotros debemos destacar. Esos cambios fundamentales de esa reforma constitucional, ¿verdad?, trajo como consecuencia que ahí se cortó la reelección presidencial. Eso era fundamental en ese momento, donde era muy difícil que pudiese competirse con el partido de gobierno y las estructuras que tenía y el liderazgo que tenía, evidentemente, el presidente Balaguer y el partido reformista. Entonces uno se encuentra, y eso es un hecho sumamente importante, que cuando uno va a la lectura de las disposiciones del Poder Ejecutivo, y yo me acompaño aquí de un ejemplar de la consultoría jurídica de la época, donde se habla de el impedimento, yo lo dejé para último porque es importante, de la reelección presidencial consecutiva. No era que se prohibía la posibilidad de que un presidente, no era que se prohibía la posibilidad de que un presidente pudiese ser electo varias veces. Lo que se prohibía era la elección consecutiva, lo que se llama en el lenguaje político el continuismo. Por eso el artículo 49 de esa Constitución se modificó, esa reforma constitucional, como le llamamos en el año de 1994, decía: el Poder Ejecutivo se ejerce por el presidente de la República, quien será elegido cada 4 años por voto directo, no pudiendo ser electo para el periodo constitucional siguiente. Eso se lo arrancó José Francisco Peña Gómez al doctor Joaquín Balaguer, y fue un sistema que estuvo vigente hasta el 2002. Entonces, evidentemente, señores, esta reforma del año de 1994, que es obra fundamentalmente del doctor José Francisco Peña Gómez, por supuesto, el doctor Balaguer finalmente la apoyó, le cambiaron cuestiones, era en la segunda vuelta el que ganaba, las elecciones se ganaban con un 45%, se puso el 50%, todas esas cosas que naturalmente eran dirigidas en contra del doctor Peña Gómez. Pero quedó para la posteridad un esfuerzo tremendo, tanto para el Poder Judicial y sobre todo para el Poder Judicial. Eso es un cambio fundamental en la vida del Poder Judicial. Nosotros tenemos problemas en el Poder Judicial en la actualidad, todos lo sabemos, pero nunca como lo que existían antes del 94. Si yo le digo a ustedes que en el gobierno de los 12 años del presidente Balaguer habían jueces que eran militares activos,
y ejercían como jueces de cámaras penales y jueces de primera instancia. Eso no, y eso sancionaban a los que estaban luchando en contra de toda la persecución que se desarrolló en el gobierno de los 12 años, que fue un gobierno autoritario completamente distinto al gobierno de los 10 años. Algún caso esporádico, pero ya el influjo y la presencia de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco habían cambiado el escenario. Y ya el doctor Balaguer no era el presidente. Algunos dicen, bueno, que ya era otra época, ya no estábamos. Pero en fin, tampoco es que la época hace necesariamente al gobernante. Hay una cuestión personal que entra en juego, de convicciones, de ideología, de formación política, de visión del presente y del futuro que tiene un gobernante, que no es el entorno el que decide necesariamente su conducta y su comportamiento. Él no tuvo otro camino, porque Antonio Guzmán despolitizó las Fuerzas Armadas. Y de eso hablamos en su momento. De manera pues que esa reforma del año de 1994 fue el preludio, indiscutiblemente, como punta de entrada de la institucionalidad del Poder Judicial hacia lo que finalmente se convirtió en la más avanzada constitución de Hispanoamérica, que es la del 26 de enero del año de 2010, que es la que nosotros vamos a ver, aunque hemos ido esbozando algunos aspectos de manera general. Tendremos que enfocarla a continuación para que ustedes vean la importancia y la relevancia que tiene desde la metodología que se desarrolla, la comisión que se nombra y finalmente el resultado de esa constitución, que es proclamada el 26 de enero del año de 2010. Y a ustedes no se les escapa, 26 de enero, Juan Pablo Duarte. De manera que seguimos adelante.